En una ocasión le preguntaron a una persona que por qué había decidido convertirse en discípulo de Cristo, y éste respondió de forma categórica, firme y simple: porque a Jesús le asiste la moral. Él no le exigió a sus discípulos, ni le exige a sus discípulos futuros o a sus seguidores, a los que quieran seguirle, algo que él no haya cumplido antes. Los cobradores del impuesto del templo, los que cobraban los 2 dracmas anuales a los israelitas, se acercan a Pedro y le dicen: ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? Y aquí quiero detenerme, porque me pongo a pensar, ¿qué movió a estas personas a hacer tal cuestionamiento? Cuando leo los evangelios y me percato que los funcionarios del templo, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, eran enemigos declarados de Jesús, no aceptaban su mesiasgo, no dudo en pensar que lo que movió a estas personas no está lejos de la realidad, que lo que movió a estas personas a hacer tal pregunta, tal cuestionamiento a uno de sus seguidores, fue lo mismo que movió durante todos los años de ministerio público a estas personas: escribas, fariseos, saduceos, en fin, el rechazo, la oposición a la figura de Jesús. Entonces Pedro le responde: sí. Entonces la escena sigue y Pedro entra en casa donde se encontraba Jesús, pero Jesús le anticipa, y antes que Pedro le cuente lo que había sucedido fuera de la casa, posiblemente a una poca distancia de allí, en la calle, llegando, pero Jesús no estaba presente cuando esto ocurrió. Sin embargo, Jesús lo anticipa y él demuestra ahora mismo el conocimiento profundo y penetrante que posee. Jesús, siendo Dios, conoce todo. Él es omnisciente. Y antes que Pedro le cuente el incidente ocurrido brevemente antes, Jesús le dice: Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos los reyes? ¿De los extraños o de los hijos? Y Pedro le dice: de los extraños. Y Jesús entonces le continúa diciendo: cierto, entonces los hijos están exentos. Pero para no ofenderlos, hablando de aquellos que estaban cobrando los impuestos, y valga la redundancia o la observación, este impuesto venía desde el Antiguo Testamento. No era una norma que surgió en la época de Jesús, sino que es algo que estaba prescrito en la ley de Moisés. Un impuesto para sostener todo lo que se hacía y todo lo que se llevaba a cabo, toda actividad en función del templo. Y entonces Jesús le dice, para que no se ofendan. ¿Quiénes? Los judíos, los que cobraban los impuestos, los que estaban acusándole y creían que él era un violador más de la ley de Dios, un farsante más, un pecador cualquiera. Le dice: ve y el primer pez que captures, el primer pescado que pesques, sácale de la boca una moneda, un estatero, que es el equivalente a 4 dracmas, y dáselo, y paga el impuesto por mí y por ti. Lo interesante acá es que a través de esto que acabamos de escuchar, vemos algo que Jesús hace. Jesús le dice
Si los hijos de los reyes, aquellos que cobran los impuestos, están libres de pagar impuestos para sostener el palacio, al rey y a todo lo que se mueve en su reino, si los hijos están libres y son los extraños los que deben de pagar este impuesto, pues bien, aquí estoy yo. El templo se adora a mi Padre. Mira la idea. Yo soy el Hijo eterno de ese Dios a quien Israel adora. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios a quien Israel adora en ese templo, a quien le rinde tributo y devoción. Por moral, estoy libre de pagar impuestos. Pero para no ofender, para cumplir la norma, para dar el ejemplo, vamos a pagar el impuesto. Y algo más, voy a hacerlo por mí y voy a hacerlo por ti. Y aquí está la enseñanza, o al menos una que sobresale de manera clara y tiene coherencia con el testimonio que te hice referencia al principio. Jesús no nos exige algo que Él no haya cumplido. Él fue alguien que se sometió a la norma establecida. Fue alguien que cumplió la ley de Moisés. Él vino a cumplir la ley y los profetas en todos los sentidos. Él es un ejemplo de obediencia. Siendo el Hijo de Dios y siendo el Dios mismo en forma humana, a quien se debe de adorar, porque todo el templo y todo el sistema religioso del Antiguo Testamento apuntaba a Él, todo el sacrificio, todas las fiestas, todas las ofrendas, de alguna forma hacían referencia al sacrificio, a la vida, a la muerte y a la obra redentora que Jesús ejecutó. Yo soy quien debo ser adorado, en otras palabras. Sin embargo, voy a dar el ejemplo de que estoy cooperando y que me identifico con la fe que se expresa en ese templo. Así que ve y paga el impuesto. Coge la moneda en la boca de ese pez y paga el impuesto para dejarle ver que yo no soy un impostor. Yo no soy un farsante. Yo vine a cumplir la ley. Y así le dejaré claro el ejemplo a seguir. Y cuando pienso en esto, hay citas que vienen a mi mente. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, Él debía ser servido, sin embargo, sirvió. Pedro de momento, no, Señor, no me lavará los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, Señor, no los pies, lávame completo. ¿Ok? Entonces, dio el ejemplo. Por eso los cristianos, los que hemos decidido poner la confianza en Jesús, lo hemos hecho. Y la razón que quiero resaltar hoy es esta, porque a Jesús le asiste la moral. Él me pide obediencia, pero Él fue obediente. Él me pide ser santo, pero Él es santo. Él me pide servir a los demás y Él sirvió a los demás. En fin, la decisión que deberías de considerar y tomar en el día de hoy es poner tu fe en Jesús. Y si estás buscando un argumento, una razón fuerte, recuerda, a Jesús le asiste la moral y Él te pide lo que Él cumplió. Él te exige lo que Él asumió y encarnó en su vida, siendo el Rey digno de adorar. Se identificó con la ley del Antiguo Testamento, con las normas establecidas,
para dejarle saber a esa generación y a las generaciones futuras que Él dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este pasaje, por supuesto, tiene mucho más en lo cual podamos abordar, pero me quiero detener aquí. Si estás buscando una razón para creer en Jesús, aquí te dejo esta. Jesús tiene la moral para decirte: ven y pon tu fe en mí, porque yo no te pido lo que yo antes no he cumplido. Y eso sin quitar que Él es Dios. Él es el único Salvador. Él fue el único que pagó el precio de tus pecados. Pero me quiero detener aquí, en este punto, sin restarle importancia a otras cosas que están asociadas. Él te pide que creas y que obedezcas y que camines a su lado. Y la razón que quiero resaltar hoy, para que lo consideres, es que a Jesús le asiste la moral. Por tanto, si estás buscando una razón, ven a Él. Él no te pide lo que antes no cumplió. Dios te bendiga. Bendiciones.